Y nuestro programa 360 se encuentra en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas, uno de los sitios predilectos de los habitantes de la capital de la República. En esta parte de nuestro programa vamos a estar recordando al comandante Hugo Chávez Frías de manos de un cineasta venezolano de reconocida trayectoria, autor de la película Amaneció de Golpe, que relata los acontecimientos de la rebelión cívico-militar del año de 1992. Nos referimos a Carlos Aspurua, quien a esta hora se une al equipo de 360. Bienvenido, Carlos. Gracias, Boris, por de nuevo en tu programa. Carlos, estábamos comenzando esta entrevista mencionando la figura de Hugo Chávez, que este mes de marzo ineludiblemente ha sido recordado por todos los venezolanos. Sí, casualmente estaba en la casa recibiendo muchos videos muy sensibles y apreciaciones desde el punto de vista de la dimensión de Chávez, porque expresó una nueva visión de la geopolítica en el mundo. Chávez, entre otras cosas, así como nos dio una visión de la historia de nuestra dignidad como pueblo, fue un extraordinario líder que generó una propuesta en cuanto a una visión de mundo, unas posibilidades de libertad, de dignidad a los pueblos latinoamericanos del mundo en general. La dimensión de Chávez como estadista y como líder es realmente extraordinario. Qué orgulloso sentirse de él, de Bolívar y todo ese legado extraordinario que nos ha dejado. Y aquí estamos, batallando con su morral, como diría su hermano Adán. Estamos con el morral de él, que es el morral de la dignidad de nuestra patria, de nuestro pueblo y sobre todo en este momento que estamos tremendamente asediados, injustamente, pero aquí estamos bolivarianos y chavistas peleando por nuestra patria y haciendo mérito al legado del comandante Chávez. Cuando estábamos haciendo mención de tu trayectoria personal, hablamos de que eres cineasta y que en su momento hiciste una película que relató los acontecimientos del 4F, algo que no fue ajeno a la conciencia del propio comandante Hugo Chávez, que en más de una ocasión hizo mención a esta película y se reunió personalmente contigo. ¿De qué hablaban ustedes? Me acuerdo la escena donde es, digamos, acribillado un soldado en las escaleras. Me recuerdo cuando volteo y lo veo, él está llorando de sentimiento. Siento que en un momento dado él sentía una gran pena por todo lo que fue ese inmenso sacrificio que hicieron jóvenes militares que asumieron el legado de nuestro ejército libertador. Por aquella frase extraordinaria o aquella reflexión que podemos decir que se sentían avergonzados de haber tomado las armas el 27 de febrero en el Caracazo, y de alguna manera eso marcó, fracturó el ejército y retomó su visión solidaria, su visión histórica de un ejército que acompaña a nuestro pueblo. Chávez, en el momento que vio esa secuencia, me acuerdo que estaba sumamente sensible y se le salieron las lágrimas. Y le dije, presidente, ¿está llorando? Y me dice, bueno, sí, yo también lloro. Son experiencias extraordinarias que viví con él y sobre todo haber realizado una película que expresa de una manera coral, narrando los acontecimientos desde una perspectiva de diferentes historias. Ahí está la Venezuela sentida y sobre todo sentida en el momento, digamos, de quiebre, donde ya la democracia representativa de la Cuarta República no aguantaba más. La corrupción, el dolor que sentía nuestro pueblo expresado el 27 de febrero con el Caracazo, y la rebelión para uno, golpe de Estado para otro, y absolutamente necesaria. Con él compartí esos momentos y bueno, la película sale en medio de la situación electoral y obviamente contribuyó al éxito electoral del presidente, del comandante Chávez. Bien, pero ya han pasado varias décadas de lo que fue el acontecimiento del 4 de febrero de 1992 y obviamente la revolución iniciada por Chávez se encuentra en un momento bastante difícil, y esto lo digo por lo que es el asedio internacional y más aún el tema de la figura de Juan Guaidó, que actualmente está siendo vendido, por lo menos por los Estados Unidos, como un presidente paralelo al presidente que dejó Nicolás Maduro, o que dejó el comandante Hugo Chávez, que era el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo tú ves la situación actual en esta situación con Juan Guaidó? La vergüenza de Guaidó. De verdad que uno no haya ya cómo calificar a este individuo. Sentir tanta traición, sentir una actitud
apátrida, cuando participé en la situación de lo que fue la ayuda humanitaria en el Táchira, no dejaba de pensar a ver qué acompaña el pensamiento de esta oposición, digamos, promoviendo la invasión a nuestro país, estando allá con nuestro pueblo, prácticamente combatiendo. Eso era una situación de preguerra, como lo expresó Bernal, y sentir la euforia patriótica de nuestro pueblo, sentir cómo se come la unidad cívico-militar, cómo podríamos entender una oposición que se expresa muy distinto a lo que fue la actuación de nuestros colectivos, y hay que reivindicar esos colectivos que están llenos de una gran dignidad de patria y en la comprensión de lo que significaba el momento de esa supuesta ayuda humanitaria, que era la posibilidad de una invasión, estando ahí disciplinadamente y con un fervor de patria extraordinario. Y cuando uno compara esa oposición, para muestra un botón, desde un puente vemos al presidente Duque alentando esa guarimba, esa cofradía de delincuentes y paramilitares, violando todos los convenios desde el punto de vista internacional y violando nuestra soberanía. De manera que, ¿qué puede uno sentir ante una oposición tan absolutamente absurda que no tiene sentido de patria? Yo esta reflexión lo hago porque no puedo dejar de sentirme absolutamente mal ante una actitud de una oposición que de verdad no merece, no solamente no merece, sino cómo ponernos de acuerdo con expresiones políticas de la dimensión que hemos constatado en su actitud de apátrida, es la palabra, aunque es así. Carlos, estamos viendo en este momento en pantalla algunas fotografías tuyas en la frontera. Tenemos entendido que tú estuviste con tu cámara grabando lo que fueron todos estos acontecimientos. ¿Cuál ha sido tu percepción de lo que ocurrió en la frontera? Y sobre todo, ¿qué vas a hacer? Porque tengo entendido que vas a hacer un documental. Sí, estoy ahorita editando un documental, y es un documental, no es un reportaje, no es una noticia, son conceptos comunicacionales distintos. El documental amerita un nivel de análisis mayor. Me siento profundamente orgulloso de haber participado digamos, en la situación de la frontera. Como te decía, compartir con nuestro pueblo, compartir con los medios de comunicación, con los periodistas, que hay que hacer un reconocimiento especial. Ahí no solamente estuvieron la unidad cívico-militar, nuestros militares patriotas que simplemente contenían la agresión que venía del lado colombiano, estuvo nuestro pueblo, nuestros dirigentes que de todo el país estuvieron allí en el Táchira, los medios de comunicación de una manera extraordinaria, y a todos ellos un reconocimiento. Es un documental que lo intentaré narrar a partir de las experiencias de los comunicadores, con unos materiales extraordinarios, que lo hice con el Tupa, el camarógrafo del Canal 8, que se complementan las imágenes y en situaciones realmente particulares. Vemos ahí cómo eran alentados estos guarimberos a la construcción de las bombas Molotov, cómo éramos atacados, la cantidad de heridos que resultaron de esa confrontación, pero sobre todo el ímpetu, el inmenso amor expresado por nuestro pueblo que resistió y logramos esa gran victoria. Porque eso, a mi juicio, fue una gran victoria generada por nuestro pueblo, por nuestra dirigencia política, por los medios de comunicación y, en definitiva, para muestra un botón, cómo se come la unidad cívico-militar. Estaría en el planteamiento del documental. ¿Cómo podemos entender aquello de qué pasta estamos hechos los venezolanos, que en situaciones tan particularmente difíciles se crece, y en una dimensión desde el punto de vista de participación eran muchísimos menos, y no pasaron, fueron 13 horas de asedio, y sentir esa entereza, pasando ya hambre, inclusive ya con preocupación, porque el hambre cansaba a los compañeros que estaban resistiendo junto a nuestras Fuerzas Armadas el embate digamos, de la guarimba y el embate del paramilitarismo, tratando de introducir la ayuda humanitaria, y sentir la entereza de nuestras mujeres, sentir el apoyo y la coordinación, y cómo el pueblo tiene una respuesta y se
organiza de una manera espontánea. Es hermosísimo lo que creo y quiero hacer. Creo que es un testimonio que nos lo merecemos, sobre todo para alentar la dignidad de nuestra patria y hacer un reconocimiento de los compañeros que estuvimos ahí. Y sobre todo un reconocimiento a mi pueblo hermoso, en términos generales, que me va a encantar entregarlo como cineasta. Bueno, y una de las noticias de las últimas horas ha sido el arribo de Juan Guaidó a nuestro país. Muchos han afirmado que el tema de su captura ha tenido en él una aspiración. Es decir, que aunque parezca paradójico, si Juan Guaidó hubiese llegado a Venezuela y hubiese sido puesto o arrestado por las autoridades, quizás él hubiese sido el principal beneficiario. ¿Y por qué se afirma esto? Porque primero fracasó lo que fue el intento del ingreso de la ayuda humanitaria el 23 de febrero y segundo, ha habido un decaimiento en la ofensiva que él ha liderado, porque cuando él se juramentó, él esperaba que la caída del gobierno del presidente Maduro iba a ser bastante rápida, cosa que no ha ocurrido. Y entonces quizás un posible arresto por parte de las autoridades obviamente hubiese apuntalado su posición. Y también hay quien afirma de forma bastante taxativa que si Juan Guaidó hubiese sido arrestado, quizás se le hubiese hecho un favor, porque lo hubiesen liberado de uno de los principales problemas que él tiene, que es la inacción. Ya lleva más de un mes como presidente y tiene muy pocos resultados que ofrecer. Y quizás el hecho de estar cautivo lo hubiese liberado de la responsabilidad de tener que hacer algo, de actuar en la salud, de actuar en la educación, de actuar en el ámbito militar, tomando en cuenta que él se dice presidente. ¿Qué tú piensas de este enfoque? Yo pienso que fue absolutamente correcto y estamos actuando desde el punto de vista legal como debe de ser, dentro del marco de la Constitución. Creo que en política, para llegar al punto, no siempre la línea recta es la más conveniente. Hay que dar una curva, hay que esperar que las autoridades, que la legalidad del país, que el Tribunal Supremo de Justicia determine, que le abra el expediente y que vaya evaluando la cantidad de violaciones que ha tenido desde el punto de vista legal. Ya le llegará su momento. Obviamente coincido contigo, ellos querían un show, se les cayó el show, no pudieron acusarnos a nosotros, digamos, de ser una dictadura, como querían vender la idea. Obviamente, y me consta, porque yo vivo en las Mercedes, imagínate tú, y vi la movilización de ayer, absolutamente vacía las calles en cuanto a la participación de la oposición. Es decir, es un proyecto que gradualmente nuestro pueblo y nuestro país en términos generales, e incluyo ahí adversarios y chavistas, toman conciencia de la dimensión que tiene una oposición que en definitiva no tiene proyecto político y, como te decía antes, deja mucho que desear en el terreno ético, moral, en su actitud para comprender un modelo de desarrollo verdaderamente autónomo, que se exprese con nuestra soberanía y nuestra manera de entender nuestra vida y nuestras posibilidades de desarrollo real, pues, como país. Carlos, ya estamos llegando al final de la entrevista y voy a comenzar tocando el tema con el que abrimos la misma, y es el tema de la figura de Hugo Chávez. Han pasado más de 20 años de revolución y hemos visto muchos personajes que se decían chavistas, que se cortaban las venas y que sin embargo terminaron saltando la talanquera. Pero también hemos visto muchos como tú, que a pesar de todo lo que ha ocurrido, a pesar de todas las adversidades, de todas las amenazas, de todos los riesgos, siguen diciendo soy chavista. Carlos Asprúa, soy chavista, ¿por qué y para qué? Soy chavista porque adoro mi patria, porque Chávez no solamente nos dio un legado extraordinario de conciencia y de dignidad de patria, y soy chavista porque en definitiva en el proyecto del socialismo implica un sentido de igualdad social que nos reivindica como pueblo en nuestra historia. Soy chavista porque en definitiva creo que la visión de un mundo en equilibrio y que se aplique esa máxima extraordinaria, la igualdad social, los iguales, está dentro de él como el socialismo. Soy chavista porque en definitiva me siento profundamente orgulloso de Bolívar, de nuestra historia, de nuestro gentilicio y de nuestro pueblo humilde, que es el que sustenta este proyecto y el que tiene realmente sus esperanzas. Traicionar este proyecto es traicionar a nuestro pueblo y nuestros sectores populares y ese pueblo hermoso que ha sabido darle una respuesta a tanta adversidad y que es un pueblo heroico, porque hay que ver, yo soy expresión de un pueblo, soy un cineasta que pertenezco a esta sociedad, a este país, a
esta patria y cómo no sentirme profundamente orgulloso del pueblo que en medio de estas adversidades resiste y asombra el mundo con nuestra capacidad y nuestra dignidad. Soy chavista por todo eso y por algunas otras cosas más, por el inmenso amor que nos enseñó el comandante Chávez y que nos hizo querernos más, porque hay que ver cuando uno quiere con la lealtad hacia el sentimiento que Chávez nos dejó como legado. Bien, ustedes lo escucharon, Carlos Apuro, quien muy amablemente ha compartido con nosotros en esta parte de nuestro programa 360 sus impresiones a propósito del legado del comandante Hugo Chávez Frías. Desde acá, desde el centro de la ciudad de Caracas, vamos a despedir esta parte de nuestro programa de 360, pero no se vayan porque al retorno vamos a continuar con mucho más. Ya venimos.